Bueno, bienvenidos a todos y todas. Voy a hacer una muy breve presentación para que luego podamos bajar y poder disfrutar de la exposición. Gracias a todos los amigos que han venido desde otros lugares, desde Madrid, desde Galicia, desde Bilbao también, hasta aquí Miguel Fugaza, todos los amigos y demás. Bueno, vamos a presentar una conversación. Ya sabéis que Liliana ha estado 2 días prácticamente sin hablar, sin poder hablar. Se ha estado cuidando para poder hablar en estos momentos aquí. Y todo el mundo sabe ya quién es Liliana Porter. Es una artista argentina que vive en Estados Unidos después también de un paso por México, pero básicamente vive en Estados Unidos, cerca al lado del río Hudson. Es una artista nacida en 1941 y que realmente, bueno, yo que cuando vi toda la obra me quedé sin palabras, como espero que os pase a todos vosotros. Liliana, su trabajo es un trabajo que nos afecta a todos. Uno se siente prácticamente contenido en esas figuras, en esas imágenes y en esos gestos que tiene en sus obras, cómo el mundo nos apabulla y apabulla su arte, sus piezas y demás. Es una obra impresionante que luego veréis. Ha comisariado la obra, la exposición Estrella de Diego, también la conocéis, es académica de Bellas Artes, es catedrática de Historia del Arte, la Complutense, escritora, crítica de arte y muchas cosas más. Trabaja habitualmente, es una de las personas más respetadas y más importantes dentro del mundo de los estudios sobre el arte en este país. Tiene cientos de proyectos continuamente, le agradecemos mucho que haya venido aquí a comisariar esta exposición. Y bueno, entre una y otra van a hacer una pequeña conversación que espero que sea de vuestro agrado. Sin más, adelante. Bueno, muchas gracias, Dani, gracias una vez más a Artium. La verdad, Liliana, es que estoy encantada que por fin esté sentada aquí porque llevo 2 días haciendo de Liliana Porter. Entonces me he sentido, por eso he dicho, bueno, ponemos un poco de imágenes, porque me imagino que hay personas que ya la hemos visto, otras que aún no la han visto, y entonces he dicho, bueno, sigamos un poco de hilo conductor con algunas imágenes, y he decidido empezar con estos, que yo me he sentido así todo el tiempo, Liliana, pero... La verdad es que se llamaba Diálogos y Desobediencias y yo creo que han sido más bien diálogos y obediencias, porque me han ido dando órdenes de todo lo que tenía que hacer a lo largo del día. Así que bueno, he pensado también un poco en el Quijote de Pierre Menard, ¿no? He dicho, bueno, estoy hablando, en realidad estoy transcribiendo a otro, que es Liliana, y a veces me hacían preguntas que no sabía muy bien cómo contestar. Así que menos mal que volvió la voz de Liliana, porque me veía ya sentándome de una silla a otra. Y bueno, me gustaría plantear algunos temas y que sea Liliana la que esta tarde hable, aunque solo sea para que a mí me descanse un poco la voz. Así que bueno, esta es la imagen de la melancolía y así me sentía yo, como estos personajitos, pero a lo mejor podemos empezar por esta imagen, ¿no? O sea, aparte del Quijote de Pierre Menard, pues a lo mejor también puedes, Liliana, empezar hablándonos un poco de algunas de las que han sido no tus inspiraciones, pero tus Quijotes de Pierre Menard, ¿no? ¿De dónde has ido buscando? ¿Dónde has encontrado parte de esas narraciones, ¿no? Bueno, primero, ay, qué susto. Bueno, quiero saludar a todo el mundo y estoy contenta de tener voz para poder saludarlos y estoy muy agradecida de haber tenido el privilegio de exponer acá y el súper privilegio de tener de comisaria, esa palabra suena un poco militar, a Estrella de Diego. Y bueno, a ver, ¿qué puedo decir? Bueno, empieza por ahí o por donde quieras, o sea... ¿De dónde vienen las ideas? Bueno, yo pienso que todos tenemos temas recurrentes, pero que no es que primero viene el tema y después la obra, sino que después de un tiempo uno se da cuenta de qué está hablando, ¿no? O sea, que la revelación es posterior en realidad a la propuesta, ¿no?
Entonces me doy cuenta que mis obras, aunque visualmente o formalmente son muy distintas entre sí, como van a ver en esta exposición, el tema que hay detrás es el mismo. Se ve que es un tema que no tiene, no tiene resolución, ¿no? Y entonces sirve de inspiración siempre porque uno se lo replantea todo el tiempo. Bueno, justo esta obra, creo que es de los 70, algo 78. así, 68, que ilustra bastante bien, ¿no? Un poco los temas que me interesan, que son el tema del tiempo, el tema de la representación, el tema del límite entre el espacio virtual y el espacio real. En este caso, yo estaba un día en Italia frente a ese puente y saqué una foto así turística, vamos a decir. Después la revelé y la segunda foto es la foto de mi mano que arruga esa foto, ¿no? Y la tercera en realidad es una licencia poética porque alcanzaba con 2. Pero bueno, pero la idea un poco está en cómo cuando vemos la primera foto, o sea, cuando uno le muestra una foto dice, es el Arno, ¿no? No dice, es una foto, dice, es el Arno. Pero la segunda foto, obviamente, uno ve que es una foto, que es la representación del Arno, y además mi mano que la transforma, que al arrugarla, estamos pasando del espacio real al espacio virtual, y bueno, ese es el tema que reaparece, ¿no? Sí, que yo creo que es absolutamente fundamental y que eso le plantea continuamente al espectador la idea de que, bueno, de qué es real y qué no es real, ¿no? Y es eso que dice siempre mi querido Lacan, de que la realidad no nos espera. O sea, yo creo que sí, que la realidad es algo que siempre está ahí, pero que tú la confrontas continuamente, en este caso concreto, en cualquiera de ellos. La idea de que la ilusión se rompe en un momento determinado precisamente por eso. Y yo creo, Liliana, que tú dices que siempre está... Yo creo que todos estamos siempre pensando en temas muy parecidos, ¿no? Claro, en el mismo no hay tema, muchos temas. porque yo creo que eso que dice siempre Gombrich, ¿no? Que tú te vas haciendo la pregunta genuina. Tú tienes esa pregunta y yo creo que siempre tratas de contestarla desde distintos puntos de vista, ¿no? Sí. Bueno, el que no tengas voz no quiere decir que no vayas a hablar, guapa, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver. Ahora, a ver qué se te ocurre, me dicen. No, Bueno, sí. No es que esto no lo hemos, como Sí, se llama, ensayado, Lo tenemos así ensayado para que haya un poco de suspense. Bueno, esta que no se entiende, pero es una obra que es un montón de, la van a ver al rato, de sogas y hilos así enmarañados, y ese punto que ven es un personaje que trata de desenredarlo, ¿no? Entonces, esto pertenece a una serie que yo hice que llamo de trabajos forzados. ¿Qué es? Es alguien que está frente a una situación que lo supera, ¿no? O sea, uno lo ve de afuera y dice, este tipo en la vida va a poder desenredar el hilo, ¿no? Pero el tipo en sí, que está haciéndolo, no percibe la magnitud de la propuesta, y entonces esa no percepción, o sea, esa ignorancia es la que le da la energía para seguir trabajando, ¿no? Para mí es una metáfora de nosotros, ¿no? Que tratamos de encontrar el sentido de la vida con filosofías y otras filosofías y otros sismos y otras propuestas, y obviamente nunca llegamos a la definición final, y siempre son errores, ¿no? Toda la historia del arte y de la filosofía y de las religiones, creo que es una serie de errores que, si existe Dios, se estará matando de la risa, ¿no? Pero que eso es lo que genera justamente hacer arte o todas las propuestas en realidad más importantes que nos planteamos, ¿no? Sí, porque para quien no ya lo hayan visto, ese puntito que aparece aquí en primer plano es uno de esos personajes rescatados por Liliana, ¿no? Que dentro de un momento vamos a hablar de ello. Yo creo que les da siempre a todos esos personajes una segunda vida, ¿no? Y eso que me parece que en el fondo es un acto de piedad, de amor, de bueno, ¿o no? Sí. Y no digas sí, por favor. Sí.
Entonces, este es uno de esos personajes, algunos para quien no haya visto todavía la obra, y luego efectivamente está esa maraña tremenda, pues que el señor no es consciente, porque efectivamente también por uno de los, no solamente por el tiempo, sino por el espacio, que es otro de los temas fundamentales en Porter, pues el señor está viendo su pequeña parcela sin darse cuenta que haga lo que haga, no va a salir nunca de ahí, ¿no? Porque está atrapado. Sí. Bueno, solamente hay una persona que me ha hecho esta faena en una mesa, y es Helga de Alvear. Bueno. No, está bien, es que yo creía que tú seguías diciendo frases. No, bueno. Ah, bueno. Bueno. Ahí sí que ya tienes que decir algo, Liliana, por favor. Bueno, tú decís... Que además estaban consensuadas las fotos, no os creáis. No. Te lo he dicho cuáles iba a Por poner. teléfono. Bueno, es mira, vamos a ver, ahora voy a ponerme dale. un poco seria, porque es que ya Sí. está bien, de verdad. Aquí, Liliana, vamos a hablar de lo que se destruye y se construye y de las afinidades selectivas. Venga. ¿Qué tal, Bueno, esto es un grabado que en realidad está bordado el tigre con unas de esas máquinas de coser que son computadoras. Y entonces es un tigre que se está destejiendo a sí mismo, ¿no? Debe tener alguna moraleja, pero sí, bueno, es una metáfora. Tú debes saber mejor. No, yo no. La teórica es ella, ¿no? ¿Perdón? La teórica eres tú. No, pero tú eres la Bueno. autora, perdona. Eso, es un tigre que se está destejiendo a sí mismo, ¿no? O sea, bueno, que tiene, que es una, también, bueno, todas las cosas que uno hace son metáforas, ¿no? Bueno, ¿Y sí. ahora? Pero Liliana, me lo estás poniendo dificilísimo. No solamente llevo 2 días haciendo de ti, sino que me encuentro en una mesa que tengo que volver a hacer de ti. Bueno, ¿y este tigre a qué crees que te recuerda? A algo que te importa mucho, a un autor que te interesa Será bastante. Borges. No, es que como argentina no lo pude evitar. Pero bueno, claro, Borges es un escritor, claro, que me interesa porque toca todos los temas que a mí, o sea, una vez dije que lo que más me hubiera gustado en la vida es hacer en artes plásticas lo que hace Borges en literatura, que es ponerse un foco así altísimo, ¿no? Pero que yo creo que a uno le gusta los escritores, o uno cuando lee algo y le gusta es porque están diciendo algo que a uno le hubiera gustado haber dicho o que uno lo pensó antes, ¿no? Entonces son temas que se tocan mucho, el tema del tiempo y también la introducción del humor, ¿no? Que a mí me parece importante. ¿Y en qué sentido te parece importante la introducción del humor? Bueno, en el sentido de, la palabra que se me ocurre es la sobrevivencia, ¿no? Es yo creo que lo que nos hace, sí, como llegar a un término posible, vivible, ¿no? Entre las circunstancias. O sea, yo siento como que uno llega a este mundo, como que se olvidaron de darnos el librito de instrucciones, ¿no? Entonces, que uno tiene un tiempo determinado para más o menos resolver el problema. En general, nadie se pone a resolver el problema, todo el mundo se pone a distraerse del problema, ¿no? Y los que se ponen a pensar en eso parece como que somos muy indulgentes, los artistas, los filósofos, los escritores, ¿no? Pero en el fondo es el tema, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, por eso Borges, que tiene muchísimo humor, tiene mucho humor, pero tocando temas súper serios, ¿no? Y a mí me parece que yo, por lo menos, lo tomo muy en serio los temas que estoy tocando. Lo que pasa es que a veces visualmente parecen que no son muy serios porque uso figurines o porque son como muy visualmente simples, ¿no? Pero bueno, en realidad no hay nada que sea
simple, ¿no? Bueno, ya hace un minuto estaba diciendo que eras un artista de estrategias y que lo que hacías al espectador continuamente era lo mismo que Borges. O sea, te acercas bastante a ser Borges, ¿eh? No te preocupes. Gracias. En las artes plásticas. Porque haces ese mismo juego que él está haciendo todo el tiempo, ¿no? Nos crea, sobre todo la idea de crear la ficción y la realidad. Cuando uno está leyendo a Borges, nunca sabes si lo que te Menar no existió y luego sí existió, o si de repente la biblioteca de Babel no existió, pero sí existió, o la Aleph. Entonces yo creo que ese juego, digamos, entre ficción y no ficción, representación y realidad, y claro, ¿cómo puede uno enfrentarse a esas grandes preguntas? Pues efectivamente a través del humor, y de esa forma implicas al espectador también en ese juego, que es un juego de malabarismos, de estrategias. Claro, porque en realidad uno llega a la conclusión que no hay nada objetivo, ¿no? Que la única realidad es nuestra relación con las cosas, que esa relación recrea la cosa, ¿no? Como los idiomas parecen que... Uno mira la misma cosa en otro idioma y parece distinto, ¿no? Dicho en italiano parece más redondito, no sé, ¿no? Y esa distancia que tiene una gran metamorfosis, ¿no? O sea, cuando uno la cambia de contexto, hace que uno se dé cuenta que en realidad lo más importante de la realidad es una construcción, ¿no? Y que en ese sentido lo real y lo virtual es muy, o sea, no sabemos bien qué es lo real y qué es lo imaginado, ¿no? Porque como todas las cosas se perciben con un contenido muy fuerte de, ¿cómo se llama? No objetividad, lo contrario a objetividad, ¿no? Subjetividad, no me salía esa palabra. Cada vez te das más cuenta de lo frágil que son las definiciones de las cosas. Por ejemplo, a mí me parece, cuando uno llega un poco a ese extremo de empezar a pensar así, que es un poco, hay un momento que es alarmante, es como consolador la idea del diccionario, que uno dice, qué bárbaro, ¿no? Hay un significado, alguien cree que hay un significado para cada cosa y lo escribió, ¿no? Es como de una inocencia impresionante, ¿no? Pero como también, la señora del rastrillo. Pero también te da como una especie de esperanza, ¿no? Sí, es como si el orden... Pero fíjate que eso, o sea, tú tratas continuamente ese tema, o sea, simulas, ensayas el orden para dar la sensación de que el mundo está en orden, aunque sabes que por debajo de la señora quiere hacer un diccionario. Sí. O sea, tú ensayas continuamente esa especie de desesperación hacia el orden, ¿no? De alguna manera. No sé si estoy así, jumping into conclusions. No, esa es una linda palabra. No es verdad eso de la desesperación. Sí. Entonces, esa idea de intentar en un momento determinado poner orden, sí, genera una especie de, a mí me genera siempre, no sé si tranquilidad, pero una sensación como de piedad, o sea, el que cree que puede haber orden. Bueno, yo creo que mi forma de ser tiende no al drama, sino a lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, porque el mismo tema se podría presentar dramáticamente, pero no sería tan eficaz. Sí. Pero, por ejemplo, van a ver en la exposición que hay algunos como diálogos, ¿no? Diálogos donde pongo juntos personajes disímiles o que son de diferente época. No pares, que voy a buscar un diálogo. Bueno, entonces a mí me gusta mucho esta idea de la posibilidad de comunicación entre estos seres o lo que sea disímiles, porque aparte que junta tiempos distintos, propone eso, también es un poco una cosa como una voluntad esperanzadora de entenderse a pesar de todas las imposibilidades, ¿no? Y o sea, que tú crees que los diálogos es un intento de entenderse, o sea, un intento de entenderse a pesar del malentendido. Sí. Sí, porque uno lo puede leer distinto. Uh-huh. Es interesante porque, por ejemplo, yo hice una serie, no me acuerdo si acá tenemos algunos, del Caminante, ¿no?
hice miles de caminatas, pero muchos son, por ejemplo, una taza donde hay pintado una casita. Entonces de la casa viene un camino hacia el piso y hay un tipo caminando hacia la casa. Entonces uno tiene que pensar, para que llegue a la casa, tiene que atravesar el espacio virtual de la taza. Entonces me ha pasado que alguien dice, ay, no va a llegar nunca, ¿no? Pero un niño en general está seguro que va a llegar, ¿no? Entonces yo tiendo más a pensar que va a llegar, ¿no? Que va a llegar a pesar de todos los obstáculos y las diferencias. Y por eso cuando tú a mí es una cosa que me divierte muchísimo, y es que cuando tú estás hablando frente a un vídeo, tus personajes y tal, a ti esas situaciones te divierten mucho, te dan risa, como si ya no formaran parte de ti y estuvieran los personajes haciendo las cosas solas, ¿no? Es tremendo, eso me da vergüenza porque no, pero yo soy la contrario. primera que le encanta lo que hace. Entonces, a veces... O sea, sí es verdad, me divierto. No, pero eso como si lo hubiera hecho otro, es claro, cierto. o sea, no te diviertes porque digas, ay caray, es que soy Borges, el Borges de los diálogos chinos, sino porque en realidad ya esos diálogos ya están dialogando solos, fuera, ¿no? Ya están claro. fuera de ti. O sea, no, es verdad, no es cierto eso que muchos se ríen porque soy la que más se divierte. no, pero a mí no me parece que sea divertido. A mí me parece que es muy significativo del modo en que tú te estás relacionando con tu trabajo. Pero en general es que hay una cosa que pasa, que hay muchos momentos donde coincide, por ejemplo, la belleza con el horror, la vida y la muerte. O sea, están muy cerca siempre los opuestos, ¿no? Yo creo que ahí es donde a uno le da risa. Es como cuando uno se cae, se tropieza y se ríe, y en el fondo de risa es horrible, ¿no? Pero uno se ríe, es una risa media nerviosa en realidad, ¿no? O sea, que junta, me interesa la posibilidad de juntar esos opuestos, ¿no? Pero tanto como contenido como a veces como cosa visual, ¿no? Por ejemplo, cuanto más estúpido es el dibujo, que en una de esas, ¿qué tal si no es tan estúpido lo que está diciendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta, no sé si tienes una corrección. No, corrección no tengo, pero podemos a lo mejor... Bueno, mira, pero a lo mejor aquí podemos estar hablando un poco de porque aunque no sea una corrección... Pero bueno. O el otro es mejor, el del... Ese no lo tengo, amiga. Pero no, el de la reconstrucción. Vale. Pero bueno, antes de la reconstrucción, lo de la corrección se puede contar. Sí. Que es un garabato, ¿no? Como quien dibuja un garabato. Y después, con lápiz rojo, lo corrijo. Un garabato es lo único que siempre está bien conceptualmente. Y corregir un garabato es un acto de arrogancia, ¿no? Pero que sirve eso como metáfora a todas las correcciones que hacemos todo el tiempo. Yo creo que incluso la filosofía más sofisticada es muy parecida a esa corrección, ¿no? Porque nunca llegamos. Entonces, o sea, que ni sabemos lo que está bien y por supuesto si no sabemos cómo lo vamos a corregir, ¿no? Pero bueno, es un tema ese que tiene humor, ahí está, es un buen tema ese. Sí, no, y sobre todo yo creo que es algo que yo creo que recorre transversalmente tu obra, y es que tú continuamente estás poniendo todo eso que damos por hecho en tela de juicio. O sea, pero en lugar de estar poniéndolo en tela de juicio como un drama, lo estás poniendo en tela de juicio como una sonrisa, ¿no? Que no... ¿Estás bien? Sí. Bueno, y entonces yo creo que la cosa es un poco esa, ¿no? O sea, esa idea de cómo si no hay verdades, no hay mentiras, que yo creo que es un poco el juego, ¿no? Si no hay verdades, no hay mentiras, y entonces si no hay mentiras, pues todo bien, ¿no? Que están viendo ahora, es una serie que hice que se llaman Reconstrucciones, y que a esta altura hice como 30 a través de mi vida, ¿no? Y que el tema es así. O sea, en la foto aparece el pingüino completamente destrozado, pero en la realidad, sobre el estante, está perfecto, ¿no? Entonces, uno lo mira y piensa, hay dos posibilidades. Una, que di vuelta al tiempo, ¿no? Porque es imposible que esté
en la documentación roto y en la realidad perfecto, o soy una buena reconstructora, ¿no? Bueno, de hecho el truco es que hay dos. Pero me gustó esa idea, ¿no? Esa idea media mágica. Y entonces cada vez que encuentro dos, aparece uno. Pero eso que tú lo cuentas con esa carita que pones de no haber roto un pingüino en tu vida, pues yo creo que es uno de los puntos absolutamente fundamentales de tu línea, digamos, de pensamiento, que es nuestra línea, la línea occidental de flotación, ¿no? Y es la idea del tiempo. El tiempo también es un consenso cultural, Liliana, Claro, ¿no? claro. Y tu tiempo va hacia detrás, va hacia adelante o va hacia los lados, yo qué sé, ¿no? Sí, es bastante impresionante lo del asunto del tiempo, porque hay una obra que acá no está ni en la exposición, pero igual la voy a contar, que yo en el 73 estaba trabajando con mis manos y unas líneas. Entonces había una foto que era mi mano con una línea de tinta que la atravesaba, pero que una vez que uno la enmarcaba y la ponía en la pared, podía seguir la línea en la pared. Entonces uno lo miraba y veía una línea, pero de hecho la línea pasaba por muchos años, por muchas superficies, pero uno la percibía como una cosa coherente. Bueno, y después hace poco hice otra obra que se llamaba 40 años, que ahora tendría 43, que era que agarré esa foto de la línea y la mano, puse mi mano actual y seguí la línea. Y entonces eso sí que era complicado, porque una vez enmarcada y en la pared, empezaba la línea en el 2017, seguía entraba hasta el 1973, volvía a salir, y pasaba por un montón de años, y cada vez que uno volvía a ponerla en la pared y a hacer la línea, se acercaba a nosotros y se alejaba, ¿no? Pero es casi físico la experiencia esa del tiempo dislocado, ¿no? Pero al mismo tiempo ordenado arbitrariamente, ¿no? Porque uno sabe que es mentira, ¿no? Y esa idea de la noción del tiempo, porque a mí una cosa que siempre te digo que me fascina es ver a todos esos personajes que para mí tienen una segunda vida. Tú los rescatas y los pones otra vez, o sea, es como bueno, es que eres como una cirujana que les da como algo para hacer, ¿no? Y todo eso tiene algo que ver con el tiempo y cómo entran a tu vida, porque yo creo que lo primero que nos llama a todos la atención es que ellos están ahí, que son una presencia, bueno, muy contundente, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver también con un juego del tiempo, del tiempo como ruptura, del tiempo como fragilidad, del tiempo como negociación, porque yo creo que en tu obra siempre para mí hay una palabra que subyace a todo y es que hay que negociar, y tú estás negociando y los espectadores tenemos que negociar, o a lo mejor no, ahora soy yo la que dice no. 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 Por ejemplo, hay unos retratos, ¿no? Que están todos estos personajes que nos miran, que miran al fotógrafo. Y si uno se pone a mirar, hay varios niveles, ¿no? Uno es que de golpe aparecen personajes reales, o sea, reales porque estuvieron vivos alguna vez, un héroe o Elvis Presley o algo así, junto con imaginarios, pero colectivos como el ratón Mickey, o qué sé yo. Entonces, pero la fotografía los iguala incluso, no les cuestiona mucho, no los juzga, ahí está. Entonces aparece el nazi al lado o sea, todos los diferentes niveles de toda representación, pero que están ahí todos juntos como una familia, vamos a decir. Y que a mí lo que me gusta es esa idea de como que ponerlos en un espacio que es un no espacio, ¿no? Por eso también en general los fondos son monocromos, o sea, no tienen contexto, porque el contexto es algo muy fuerte para leer una cosa. Entonces no tienen fecha, no tienen jerarquía. Entonces me interesa eso de sacarle la jerarquía, porque uno a veces incluso, supongamos que uno no conoce a alguno,
uno lo recrea, uno se inventa quién es, ¿no? O sea, por ejemplo, hay uno que yo uso que es un santo venezolano, Gregorio, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, es un santo venezolano, que es un señor con sombrero, porque era un médico del siglo XIX. Entonces, quien no lo conoce me dice, es un tanguero, debe ser un tanguero. Y uno dice, bueno, también es un tanguero, yo qué sé, ¿no? Pero, o sea, me interesa eso de vaciar y llenar, de la posibilidad de vaciar de sentido o llenarlo de sentido, ¿no? Los dos extremos. Sí, pero es lo mismo que veíamos en las postales. Cuando tú rompes el arno, en realidad le estás dando también una second life. No solamente estás poniendo de manifiesto esa idea de esto era una postal y ahora entra en mi mano, igual que hace continuamente en los vídeos, entra en las manos y rompe en la ilusión. Que eso es algo que yo creo que es un ejercicio que tú continuamente haces a ese pensamiento occidental que tiene muy claro esto es un marco, esto es una ficción, entonces entra la mano o sale el señorín por arriba, ha roto el marco y entonces es gran agobio, ¿no? En un momento determinado. Pero tú estabas hablando de las jerarquías, que yo creo que es un tema muy interesante en tu obra también, o la falta de jerarquías. Sí. No solamente en los señorines y señorinas, sino también en los distintos medios que usas, etcétera, ¿no? Ahora me toca a mí. Bueno, eso tenemos que ensayarlo mejor. Y bueno, pero ya lo dije antes. No, pero perdona, bueno, sí. no, pero te estoy diciendo también, Liliana, que lo mismo estás haciendo un dibujo, que estás haciendo un óleo. O sea, quiero decir que todas esas jerarquías, no solamente en los sino jerarquías de medios. Sí, o sea, que la historia del arte en un momento determinado dice, pues esto vale más que esto, o esto es de esta época. Es bien interesante ese tema. Menos mal. No, porque una vez hice una obra que no está acá, bueno, pero que se llama dibujo con martillito de plástico, pero el dibujo es la hoz, o sea, uno lo ve y dice, es el signo comunista, ¿no? Pero está descrito como dibujo con martillo de plástico, que es lo que en realidad era, ¿no? Y entonces ese lo hice en una tela, lo hice también como grabado en serie y como foto. Es igual, y es del mismo tamaño y todo, pero en la realidad, digamos, terrenal, el cuadro es mucho más caro que la foto, el grabado, ¿no? Pero es otro tema interesante. Ahí podemos hablar con espacio mínimo, que nos va a explicar por qué. Pero no, que ese tema de las jerarquías, pero es interesante. O sea, ahí estaba ilustrado sin querer, ¿no? Pero no, y del propio diálogo chino tienes también una fotografía, si yo no me estoy equivocando, o sea, sí, ya sé lo que iba a decir. Sí, que por ejemplo, cuando uno se pone a hacer un cuadro y uno tiene la tela ya ahí, la mitad de la obra está hecha, porque la convención de la tela es tan fuerte que ya el tipo que lo va a mirar, o señorita también puede ser, está preparado a ver arte. Es absurdo, pero es así. Si uno piensa bien, piensa, ¿por qué 4 palitos y una tela tienen una fuerza tan grande que uno ya está ahí y uno está preparado a ver arte, ¿no? Y después uno pinta algo encima, ¿no? Pero la mitad de la obra está, porque esa es como cuando uno va al teatro. Está la mitad de la obra hecha en el sentido que hay una convención tácita de que uno va a jugar a que lo que pasa ahí arriba es cierto y que se va a entregar a ese juego, ¿no? Eso es increíble ya como parte de la obra, ¿no? Entonces sí pasa, pero ahí yo soy muy consciente de las convenciones justo porque es un tema que a mí me interesa, ¿no? Pero, y las uso, ¿no? Muchas veces. ¿En qué sentido las usas o en qué sentido las explotas? Y bueno, nada, me entrego, ¿no? Digamos. O sea, no como estrategia, claro. sino bueno, pero yo creo que es un asunto muy interesante la idea de que esos temas recurrentes, nunca series, porque la verdad es que, bueno, aunque yo los he puesto juntos, por ejemplo, pero era porque a mí me interesa la idea de que vuelves, o sea, la idea de unas series que no son series, sino que son recurrencias, más bien, ¿no? O sea, que vuelven en el tiempo y además son la misma idea,
pero por eso yo empezaba hablando del Quijote de Pierre Menard. La misma idea en 1970 no es la misma idea que en 2001. Sí, sí. O sea, quiero decir, la idea ha cambiado porque el mundo ha cambiado, porque tú eres otra y porque esa relectura que haces de ti misma, porque muchas veces estás releyendo, los personajes se releen como eran, pero claro, es una cosa que yo leo completamente distinta y es el juego que yo también propongo, ¿no? Aparte que por el espacio que las cartelas no estén. O sea, que el malentendido, ese malentendido fascinante, se lleve a sus extremas consecuencias de alguna manera. Pero hablando un poco de la cuestión de la representación, que yo creo que esta es una obra que la verdad he dudado si la debemos desvelar o no. Si debemos desvelar el truco. Si no, no la van. Sí, porque si no quiere decir van a ver. que se va a pasar desapercibida. Esta es una de las obras, yo creo, más intrigantes para mí de todas tus obras y que desde muchos puntos de vista yo creo que deja muy clara esa idea del trampantojo, que la representación, el trampantojo como representación, ¿no? Y sí, bueno, esta es una obra de 1973 que en realidad originalmente, porque acá como lo van a ver, son 4 dibujos en la pared de clavos, ¿no? Que parecen reales. Que la idea es muy simple, ¿no? Que están agarrados a un clavo real en el piso. Bueno, en este caso en una tarima. Y que porque en esa época, justo yo me había dado cuenta que me interesaba ese tema de la realidad y lo virtual y juntar las dos cosas. Y esta era una exposición en el 73 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York que invitaban a jóvenes para armar cosas raras. Bueno, entonces era toda una sala donde en realidad no eran dibujos, eran serigrafías en la pared, fotoserigrafías. Pero ahora lo hice en dibujo. Y entonces había otras que eran una soga, o sea, pasaba de la cosa real a la cosa virtual, ¿no? Y en el fondo es eso. A mí lo que me interesaba eran 2 cosas. Una, proponer una idea con elementos muy simples, ¿no? Como serían los clavos o la idea de la sombra o un hilo, ¿no? Y al mismo tiempo esa especie como de porque era un poco tonto, vamos a decir, o sea, no era una cosa expresionista complicada, tenía una cosa para mí poética, ¿no? Que cuanto más tonto, más poético. Bueno, yo no lo llamaría tonto. Bueno. Digamos frágil, simple, pero tonto tiene una connotación que no la acepto en tu obra. Qué bueno. O sea, esa fragilidad, o sea, tú buscabas, además es que en la entrevista con Inés Katzstein, ¿cómo se dice? En un libro que publicó la Fundación Cisneros, a mí siempre me muero de risa cuando tú hablas de cuando eras niña y vas a una ferretería. No, lo que pasa es que en esa época, antes de todo esto, yo hacía unos grabados muy expresionistas, no sé qué, y en un momento dije, no, lo que tengo que hacer es a ver si logro decir algo sin tanta alarde técnico, ¿no? Porque era grabadora. Y entonces dije, bueno, a ver, voy a usar los elementos más... Pero yo pensaba medio en tonto, ¿no? Entonces elegí eso de los clavos porque... Y un día, hablando con Inés Katzenstein, me dice, ¿y por qué te parecían tontos, no? Entonces yo me puse a pensar y me di cuenta... Porque uno a veces hace en general cosas sin saber por qué, ¿no? Y me di cuenta que cuando yo era chica, yo creía que los clavos eran gratis, porque no me imaginaba que alguien iba a ir a una ferretería y pagar dinero por un clavo, ¿no? Entonces me parecía, bueno, eso, ¿no? Como lo más así, no importante. Esa en realidad no es tonto, es no importante, ¿no? Pero después ahora de grande me doy cuenta que no existe nada que no sea importante. Las cosas más banales son las más importantes. Y te pregunto una cosa y luego si quieres abrimos las preguntas al público. Encantaría. Te voy a decir solamente, a propósito precisamente de eso que estabas diciendo, ¿tú crees que haber empezado, porque siempre lo pienso, haber empezado tu trabajo como grabadora te ha dado también, o sea, te ha ayudado a esa especie de aproximación que tienes hacia las jerarquías? O sea, ¿tú crees que haber empezado como grabadora, porque siempre es como que, bueno, que los que graban, los que pintan, o sea, los historiadores del arte hacemos como toda una serie de lo que está primero, lo que está segundo, y entonces yo siempre pienso si a lo mejor haber empezado, o sea, te ha dado mucha más libertad haber empezado ahí que no haber empezado a hacer cuadros como Jackson Pollock, yo qué sé, ¿no? hablando de expresionismo. O sea,
Yo creo que, bueno, el hecho de ser grabadora lo que más ha incidido, yo creo, es en la idea de la serialidad. Entonces, por ejemplo, yo hago un cuadro y me parece que decirlo una sola vez es poco, ¿no? Entonces lo digo otra vez y lo digo otra vez. Y yo creo que eso tiene que ver con el grabador, que cuando estás imprimiendo lo dices 40 veces. Pero nunca igual. Bueno, Porque siempre luego llegas y de repente sale idéntico, o eso a veces parece. no. Pero es que no, yo era ¿no? muy buena impresora y me bueno. salía idéntico. Creo que con este statement, de verdad, yo ya no puedo más. Así que abro las preguntas al público. No, ahora en serio, ha dicho Liliana, y temo y no quiero que en cualquier momento, cuando empiece a contestar, ya se quede sin, tómate agua, tómate agua. No, yo estoy feliz. Bueno. Y entonces estamos encantadas, ella sobre todo, que es la protagonista, de que alguien le pregunte algo, o le comente algo. Muchos conocen su obra sin duda, otros han visto la expo, así que bueno, encantada, vamos, creo que sí que encantada de que abramos un poco el diálogo. Miren que si no preguntan, les preguntamos nosotros. Como si fuera... Sí, Liliana, como todos vosotros sabéis, además hace obras de teatro. O sea, entonces quiere decir que podemos hacer un teatro brechtiano y decir, a ver, o sea, que ojo, a ver, que alguien se anime. Ahí vemos uno. Perdón, ¿tenéis un micro, Javier? Ah, está aquí, espera. Porque es que si no yo creo sí, que... no se escucha. Si no se escucha muy bien, ¿no? Gracias, Javier, muchas gracias. Gracias. El concepto de Levitation Rabbit, esa figurita que hay, ¿de dónde surge o qué significado tiene? Eso es lo que quisiera saber. No, es un conejo que levita. Yo creo que soy yo, que está tratando de estar por encima de los problemas de la vida. Sí, bueno, yo hice muchos conejos desde chica, ¿no? Y sí, a veces pienso que es un alter ego, ¿no? Y el conejo que levita debe ser eso, un autorretrato. Pues eso me preocupa un poco, Liliana, la Creo verdad. que- Porque hay veces que lo borras, lo rompes, lo tapas. Y sí, es un autorretrato, sí. O sea, es la relación que, bueno, sí. Nunca te había visto como el de Levitating Rabbit, pero something to look forward to. The Levitating Rabbit. Sí. Espera un momento al micro para Las damas están ganando a los caballeros. Eso ¿sí? siempre. Bueno, gracias por la charla. Me preguntaba de que, bueno, no hemos visto ejemplos, pero cómo pasa tu interés a hacer teatro, en el hecho de que dices que también eso ya tiene la mitad de la obra hecha, como en pintura. Entonces, ¿cómo pasas de fotografía a video y después de video a teatro? Sí. De video a teatro. Bueno, es interesante porque cuando estaba haciendo fotografía, a mí en general el videoarte nunca me gustó, ¿no? Y cuando estaba haciendo fotografía se me ocurrían cosas, pero que incluían movimiento. Entonces al final dije, vas a tener que caer en hacer video, ¿no? Y así fui que hice video. Y después, de golpe, se me ocurrían ideas que solamente eran con personas. Y entonces, pero nunca pensé, la verdad, que iba a hacer teatro hasta que la culpa otra vez es de Inés Katzenstein, que en ese libro que habíamos mencionado me pregunta al final, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? Y yo dije, una obra de teatro, pero como quien dice, ir a China, ¿no? Y un día vuelvo a Buenos Aires después de unos meses y me dice, Liliana, ya tengo el sponsor para la obra de teatro. Y yo dije, ¿qué obra de teatro, no? Entonces dice, la tienes que hacer, hay que hacerlo antes de 1 año y 3 meses, porque si no, porque hay que gastar el dinero antes de 1 año y 3 meses. Lo hice en 1 mes, ¿no? Pero bueno. Entonces nada, fue increíble esa primera experiencia del teatro, súper increíble. La verdad creo que fue el momento más feliz de mi existencia, en serio. Y claro, porque es que
era como obvio, ¿no? Yo si veo la obra es como que se va acercando cada vez más, como que las fotos parecen stills, ¿cómo se dice stills? ¿Foto fija? Sí, de una obra que sigue antes y después, ¿no? Y claro, voy a decir una cosa porque es interesante, que uno piensa, ¿no? Que yo, habiendo trabajado con un elenco de seres inanimados, que al trabajar con un actor, con un ser humano, iba a venir mucho más lleno de posibilidades. Y no, el objeto estaba perfecto, ya venía con todo, ¿no? Y el tipo esperaba que yo le diga lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Quién es? Yo le tenía que decir quién era. Y eso fue una experiencia buenísima, ¿no? Que tiene que ver mucho con todo lo que hablamos antes, ¿no? Del vacío y del lleno y del significado, ¿no? Bueno, tus cuadros son un poco fotogramas. Estaba pensando, tus cuadros también son un poco fotogramas. Fotografía, sí. Fotogramas. Sí, y lo increíble después de la experiencia del teatro y del video, cuando uno vuelve a un cuadro o a una foto, dice, qué bárbaro, ¿cómo fui capaz de decir algo con una sola imagen? ¿No? Es bien raro, es verdad. Sí, porque cuando de repente la mancha negra está entrando, claro que hay un antes. Es un espacio sintagmático, o sea, viene de algún sitio todo eso. Es como un style, pero que luego de repente está andando. Aparece, o sea, sí. sí. Y además yo creo que tus videos también son siempre como tableau vivant, pero son muy teatrales. No te preocupes que no haces videoarte, ¿eh? Tranquila. Es que el videoarte siempre para mí era como alguien que arrastra un pedazo de plástico y que uno tiene que estar sentado, atrapado en la silla, ¿no? Y hay una cosa que ojalá haya logrado, que yo creo que todo artista o escritor, lo que sea, le está hablando a alguien, ¿no? Y ese alguien es alguien a quien uno o quiere o no quiere. Y hay mucha gente que no lo quiere al tipo. Y es por eso que uno está ahí atrapado y tiene que aguantarse media hora de un tipo arrastrando. Bueno, en cambio yo quiero que todos la pasen bien. O sea, a mí me gustaría que la gente vea la exposición y que se vaya como quien le hace un regalo, no que diga, oh, no tengo ningún interés, ni que se aburra. Yo creo que todo el mundo va a sentir que le han hecho un regalo. No bueno, ojalá. Yo, un poco, volviendo al tema del vídeo y las jerarquías que decía también Estrella, creo que en las piezas de vídeo hay un elemento muy importante que no estamos comentando, que es la música. Sí, qué suerte que has tocado ese tema. La música de todos mis videos y de las 3 obras de teatro son de Silvia Meyer, que es una compositora uruguaya, quien trabaja principalmente para cine y para teatro. O sea, que está acostumbrada como a hacer ventríloco, ¿cómo se dice? O sea, sí, ventríloco. Sí, como a que interpretar lo que uno quiere, ¿no? Y que realmente no me puedo imaginar una obra, porque la voz que tiene es justo la voz que necesito, ¿no? Y que estamos ahora ya, después de haber trabajado tanto, es muchísimo más fácil porque entendió perfecto, es como increíble, ¿no? Y realmente los videos y las obras de teatro sin la música no sirven para nada, la verdad. O sea, que están pensadas, es como un elemento muy, muy importante que completa el sentido, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que también muy divergente. O sea, lo que es divertido es que la imagen te está contando una cosa y la música otra. Claro, eso es lo bueno. Y eso yo creo que es lo bueno, ¿no? Que es lo divertido. O sea, que hay como una especie de disfunción, otra vez, que es lo interesante. Lo disfuncional, o sea, hacer funcional lo disfuncional, ¿no? Que yo creo que también es otro leitmotiv de todo trabajo. La primera vez que hice un video, yo lo hice sin pensar para nada en el sonido. Entonces alguien me dijo, vas a ver cuando le pongas sonido, como la música es muy manipuladora y lo va a enriquecer, ¿no? Entonces yo digo, pero no sé qué pedir que haga, ¿no? Entonces justo Ana Tijonia me dice, yo conozco una chica uruguaya que es buenísima porque ella le va a poner música y si no te gusta no se amarga, ni drama, ni nada, ¿no? Entonces digo, bueno, bárbaro. Entonces le puso la música y ahí entendí lo que me gustaba y lo que no. Y me di cuenta
que si era literal, o sea, si el pingüino caminaba y el sonido era el ruido, no me gustaba, ¿no? Eso es un rollo. Y que tenía que ser, si es posible, lo contrario, ¿no? Que diga otra cosa. Y empezamos a trabajar y la verdad que ya está, ¿no? Sí, sí, bueno, el último es, bueno, el Breaking News es como que ya es todo, o sea, todo lo que se encajaba y es perfecto. O sea, es ya, bueno, me parece que sí, que es que, no sé, bueno, sobre todo la música, insisto, es como el contrapunto, de repente está el retrato de Elvis, que la música hace como que si está quieto se esté moviendo. Es una cosa muy rara a nivel claro, de los espectadores. cuando aparece ¿no? Sí. Elvis, es una imagen fija, ¿no? Claro, eso es lo divertido. Y entonces está la música, y la música es un, ¿cómo se dice? Un negro espiritual. Sí, como un espiritual negro. Buah, no tiene nada que ver, ¿no? Pero tiene que ver, Tiene, porque sí. de hecho Elvis le fascinaban los espirituales. Y entonces uno al principio lo mira, pero el tiempo que tarda escuchar la música, uno no puede sino pensar, ¿no? O si quiere no piensa, pero digo. Porque es una imagen de un Elvis hecho en yeso que yo lo compré en un mercado de pulgas que seguro lo hizo un niño, o sea, está mal, así como muy elemental. Y sin embargo uno reconoce que es Elvis, ¿no? Y uno puede empezar a pensar, bueno, pero el tipo se murió. O sea, empieza a pensar en cosas profundas, digo yo, ¿no? Yo pensaba en otras cosas, Liliana, lamentablemente. Bueno, o sea, pero que te da como un No, espacio para pensar, ¿no? No, y sobre todo la sensación es que eso, que sin esa música tan perfecta en cada uno de los tableaux vivants, hubiera dicho, bueno, ¿qué hace Elvis aquí parado tanto tiempo, no? Pues la música hace que Elvis de repente tenga el significado exacto de lo que tiene que estar haciendo ahí parado tanto tiempo, de ese plano fijo, de esa imagen loca, ¿no? Porque, Entonces yo sí. creo que ese es lo que el espectador percibe, que es que tenía, no solamente podía ser así, no había otra opción, ¿no? No, porque una cosa que a mí me pasó cuando hice la primera vez un video, es que yo me imaginaba que no se mueva casi nada. No, y eso es Y perfecto. el que hacía era film. También el de partir de la definición, ¿no? La frase, pero esto no es cine. Y yo le decía, y no importa qué es, ¿no? Está bien eso. Sobre todo porque cuando algo está muy fijo, o sea, que eso él tenía que haberlo visto, si era director de cine, cuando algo no se mueve mucho, pero llega a moverse un poquito, ese moverse un poquito se amplifica. Claro, claro. Y es igual que cuando de repente aparecen los dedos y sacan cosas, es como, primero te sacan de la ficción sí, sí. y luego es un movimiento atroz, amplificadísimo. Y yo Porque, creo que esa es la gracia. Claro, porque a mí lo que nunca me interesa, ni me interesó ni nada, es Toy Story, o sea, que hagan cosas, ¿no? No, ¿eso para qué? De eso el mundo está O sea, lleno de cosas lo que hacen quiero cosas. es que no hagan nada y que uno lo anime, ¿no? Que lo que uno acabe de Lo construir signifique, significado, vamos a sí. decir. Yo, ya que estábamos con las figuras, me gustaría saber cuál es tu relación con las figuras en la vida real, el antes y el después. ¿Qué llega antes, la figura o la idea? ¿Y qué pasa después de la idea con la figura cuando no se destruye? ¿Qué llega antes? Depende, ¿no? Es que es difícil de saber, la verdad, porque a esta altura, por ejemplo, yo tengo un montón de esos personajes en casa y muchos todavía no hicieron nada. Entonces uno puede decir que llega antes el tipo y después yo lo utilizo, pero al mismo tiempo alguna vez lo elegí ya y empieza la obra, ¿no? Sí, no sé qué llega antes, la verdad. O sea, es medio simultáneo, ¿no? Porque uno mismo no está muy consciente. Uno cree que está inventando cosas nuevas y después se da cuenta que siempre dice lo mismo, ¿no?
Bueno, y además siempre que pienso en todos esos personajes, repito siempre, pienso que cuando de repente se queda el estudio a oscuras, no que se empiezan a mover, que eso sería muy banal, sino que todos están esperando a ver si son los elegidos. Y entonces yo creo que hay veces que, o sea, que todos esperan a ver si, como en un casting, ¿no? Como el casting de Gran Hermano, bueno, a ver si soy yo el que mañana me elige Liliana para hacer algo. Y eso yo creo que crea una tensión en esa repisa, que realmente es una tensión sin límite, que el espectador que tenga un poco de extrasensorialidad, cuando llega, hay ahí toda esa tensión. O sea, yo tengo la sensación, porque esos personajes que creo, Liliana, que tú hayas pensado una obra con ellos, tampoco les garantiza que luego a lo mejor están. Luego a un second thought vuelven a la repisa y ahí se quedan. Entonces yo creo que eso es lo que hace que todos los personajes, para los espectadores, sean tan especiales, porque en ese momento fueron especiales, yo como espectadora digo. Me pasó una cosa graciosa hace poco en Buenos Aires, que hice la presentación de justo ese video, Actualidades Breaking News. Entonces, la presentación del video era un diálogo con una persona que de hecho la conocí en ese momento, que es un actor argentino, y entonces, bueno, hablábamos, no sé qué, y después estábamos viendo el video y yo estaba sentada al lado de él, y hay una parte del video que se llama Accidente Rural, y que es una vaca con la pierna rota, ¿no? Entonces yo cuando leo Accidente Rural me empecé a reír sabiendo lo que viene después, ¿no? Entonces después que nos volvimos a sentar y para charlar con el público, esto es genial, el hombre dice, bueno, dice, acá se ve que Liliana vive en otro país, dice, porque cuando vi Accidente Rural, ella se empezó a reír antes de ver la imagen. Cuando yo vi la vaca con la pierna rota, y mandó todo un discurso sobre en Neuquén, o no sé qué, en provincia argentina, que se mueren las vacas, o les pasan algo en la carretera, ¿no? Pero era larguísimo todo lo que contó. Y entonces que toda la gente que no tenía comida iba y agarraba a las vacas y se las comía. Una cosa espeluznante, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, la verdad es que yo tenía mi estante con los objetos, que es cierto, y vi la vaca esa, que es chiquitita así, por otra parte, ¿no? Con la pierna rota, y dije, ¿y qué puedo hacer con esto? Y entonces dije, genial, Accidente Rural, porque es absurdo, ¿no? Y entonces era divino la discrepancia entre su interpretación y además que le daba rabia que yo sea tan banal, ¿no? Pero que es buenísimo como ilustración. Y sobre todo es buenísimo las versiones culturales, ¿no? De las que estábamos hablando. No, él estaba enojadísimo, que yo no sabía. Bueno, luego me dirás quién era, para reírme un poco más. Bueno, una última pregunta, porque ya veo que están ahí como diciendo, tienes que acabar, ¿no? Si es que me tienen de verdad completamente, iba a decir sovietizada, pero no es políticamente correcto. Bueno, ¿hay alguna otra cuestión? Perdón, que no la he visto, perdóname. I have to do this in English, sorry. Yes. I mean, you produce quite fragile artworks and so on. So my question is, will they last? Will they last for the next 100 years? Or do you say, so what, I will not be alive anymore, so if they deteriorate... If they last physically? Physically, yeah. I think they will. I mean, I don't think we will. Los objetos. Él pregunta si los objetos que yo hago van a durar mucho, ¿no? Físicamente. ¿Y por qué no? Sí. Yo creo que dura todo. El plástico dura muchísimo. El vidrio, ¿no? Lo que no dura, ya sé, es la goma. Pero bueno, eso sí. Pero no hacemos nada con goma. Lo que parece que no va a durar mucho es el planeta, si seguimos así. Así que ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿No? Bueno, digamos algo optimista ahora, por favor.
Bueno, yo creo que lo optimista, dado que ya están diciendo tiempo, que me tienen aquí como, Dios mío, pues es dar muchísimas las gracias en primer lugar a Liliana, yo por el privilegio de poder pensar en su obra, hablar con Liliana, reírme con Liliana, naturalmente a Artium también, y aquí públicamente también dar las gracias porque están hoy con nosotros, a todos los coleccionistas, a los galeristas que tanto han ayudado a que la exposición se haga realidad, que yo creo que sin ellos, pues bueno, no estaríamos aquí sentadas, ni podrían ustedes ver las obras, o sea que las gracias más enfáticas a todos ellos, además de al museo, y naturalmente a ustedes por acompañarnos esta tarde. Ahora simplemente eso que dijeron de los Sarn Twins en un momento determinado, Gary Indiana, no vayan a verla, corran a verla, así que corran a verla. Gracias, Liliana.